Bueno, esta charla, el otro día comentándolo con Moncho, ha salido estos días una serie de comentarios en la prensa incluso y en las redes que son una serie de datos que nosotros como autores de los proyectos que hicimos aquí nos hemos sentido un poco ofendidos. Cuando critican un proyecto es como si criticasen a la persona que es autora de ese proyecto, ¿no? Entonces, a raíz de esto, vamos a explicaros cómo ha sido la evolución de toda la obra, esta de la Plaza de Abastos, en la situación en que está y en que va a estar. Trataremos de ser lo más asépticos posibles y lo vamos a enfocar desde un punto de vista puramente técnico, sin montarnos en apreciaciones subjetivas de si me gusta o no me gusta o cómo podría ser. Entonces, a partir de ahora vamos a hacer un detalle de la historia del edificio y la situación en que está. Bien, empezamos. En el año 2008, el gobierno bipartito del PSOE y del Bloque, por la parte del Bloque que tenía la tenencia de la alcaldía y la concejalía de comercio, encargó un estudio de mercado a la empresa IKEA, que es una empresa vasca de estudios de mercado, para tratar de poner en valor todo este espacio, ¿no? Que esta era la situación que había en el año 2008. Es una foto aérea de Google más otras fotos del exterior, en el que estaba todo lleno de puestos que se iban desde la construcción del edificio, se fueron llenando, ¿no? Bien, a partir de ahí, la empresa IKEA sacó 2 tomos, uno de la situación actual y otro de las digamos, posibles puestas en valor de toda esa zona. En el año 2011 se redactó un plan especial de protección de las burgas, ¿no? Que incluía este ámbito. Es lo que tenéis ahí enmarcado en colores. Y en este plan, que entró en vigor en 2011, pues se definían las líneas maestras para las actuaciones en ese ámbito, los niveles de protección, pues, de todas las edificaciones futuras. Bien, en el mismo 2011, el ayuntamiento convocó un concurso para la redacción del proyecto de ejecución del ámbito, que es lo que está marcado en rojo sobre la foto aérea, ¿no? Esto tenía que seguir las directrices del plan especial, evidentemente, y las indicaciones marcadas en el estudio de mercado. Vale. La redacción de este proyecto incluía la rehabilitación del edificio, histórico, un aparcamiento soterrado para 400 vehículos, que no era porque fueran todos para servicio del mercado, sino que el plan especial, dado que en todo ese ámbito no había aparcamientos, pues necesitaba generar una serie de plazas, ¿no? Se buscaba generar una gran superficie comercial de al menos 1.500 metros cuadrados que ayudara a financiar todo el proyecto, que era bastante costoso. 1.500 metros cuadrados. Entonces, por esto se buscó ampliar hacia el puente toda esta zona. Y con esto se generaban 1.700 metros. Después había, como era una zona sensible que se pensaba peatonalizar entera, pues se buscaba que toda la zona, digamos, de servicios, de carga, descarga, basuras y todo este movimiento se hiciera de manera soterrada por debajo. Entonces, la entrada se producía por aquí al lado del puente, un túnel que al final iba a salir para allá, iba subiendo las distintas plantas. Aquí se generaba esta zona de carga y descarga con un cierre y los puestos de mercado que marcaba el estudio de IKEA tendrían que tener una media de 20 metros cuadrados y también un almacén en una zona residual de aproximadamente unos 12 metros. Para esto se creó toda esa zona con todos los almacenes donde pudieran tener pues unos sus salas de despiece, otros sus congeladores, lo que fuera, ¿no? Y por esta zona se entraba a todo el área, ¿no? Vale.
Y otra cosa que pasaba es que los locales exteriores, bajo Alameda y los que se pudieran generar, se crearon una zona de restauración turística. Vale, esto en lo que respecta a Turello. Lo que respecta a lo que está bajo el terreno, ¿no? En lo que está sobre el terreno, lo más importante del proyecto era generar puntos de accesibilidad desde todas las zonas, porque estamos en un sitio muy complicado, con una pendiente muy elevada, porque desde esta plaza a ese punto hay 8 metros de diferencia, ¿no? Entonces, que se pudiera llegar desde todas las zonas de la ciudad. Y para eso veis que se podía llegar de esa manera. El único punto conflictivo era este, que tenía una pendiente de casi un 10%. El resto siempre estaban por debajo del 6%. Y lo más importante de todo es que esta gran superficie verde se generaba horizontal y coincidente con la cota de la planta baja, ¿no? De esta manera se podían habilitar los ejes principales de la tipología del edificio y además continuarse con un ascensor y escalera que nos llevarían a la Alameda. Vale. Esta sería esta zona. Aquí, entre este nivel y el inferior, se generaban unos locales de casi 100 metros cada uno. Debajo de las rampas se iban generando locales. Encima serían los locales de debajo de la Alameda, que tendrían toda esta parte de terraza delante y serían locales para uso de restauración. Vale. Bueno, vamos muy rápido, después si queréis lo comentamos. Una cosa muy importante, que yo me olvidé. Esto sí que es muy importante y es una cuestión que causa conflicto hoy. Antes de entregar el proyecto, el Concello, como no había acuerdo entre los comerciantes que estaban ocupando el edificio y el Concello para lograr definir un plan de usos, pues se llegó a un acuerdo entre ambas partes para que el proyecto no definiera el plan de usos, que se creara una arquitectura vacía. Un poco extraño, pero era la única solución de que esto fuera adelante, ¿no? El proyecto tenía que definir superficies capaces de albergar usos comerciales de distintos tipos y claro, esto al final se trataba de que durante la obra y el tiempo de licitación y todo esto, pues se redactara este plan de usos, pero no se hizo nunca y así estamos donde estamos. Este matiz que acaba de explicar Pedro es importante, porque realmente uno de los problemas que se ven es que el edificio está sin acabar. El edificio está sin acabar porque hay un programa de necesidades y el programa de actividad que realmente aún está por hacer. Nosotros desde hace 4 o 5 años estamos insistiendo que esto ya tenía que estar hecho, pero aún a día de hoy está sin hacer. Ese estudio de necesidades es la cantidad de puestos que van, el número de puestos que tienen, los metros cuadrados que va a tener cada puesto y las dependencias demás. Esto realmente está por hacer y electricidad, todo. Y tal, efectivamente. Y luego ya os explicaremos en el proyecto, hay ciertas cosas que están en precario porque dependen efectivamente de esto. Bueno, en 2012 acabamos una etapa que es la entrega del proyecto, que incluía todo lo que hablamos hasta ahora y se generaban unas imágenes de ese tipo. Incluiría este ámbito. A partir de ahí fueron cambiando las corporaciones municipales, entonces se llegó a la conclusión, y así nos lo transmitieron, de que no se iba a ejecutar el aparcamiento subterráneo, que tenía un coste bastante elevado. Entonces propusimos una conexión, porque parecía en todas las investigaciones que hicimos para hacer este proyecto, que nos recorrimos media España, porque en aquel momento era cuando estaban en auge las rehabilitaciones de los mercados y todo esto, siempre se decía que al menos 200 plazas deberían quedar para uso del público, ¿no? Entonces propusimos, la roca va en esta diagonal, bajando. Entonces, en esa línea llegaríamos justo a la cota intermedia del sótano -1 en el edificio y allí a la misma cota de una de las plantas del parking, ahora no recuerdo cuál, y con una pendiente del 4 y algo. Haciéndolo bastante ancho, pues se generarían ahí unas 60 plazas.
y además nos daría acceso a una entreplanta que se podía generar con los almacenes que no se iban a hacer. Vale. No se hace el aparcamiento y que solo se va a licitar la obra del edificio histórico porque había una subvención del 1,5% cultural y bueno, venía bien, ¿no? Porque financiaba como el 70% de la obra, el 75%. Entonces, ¿cómo se dedujo que estamos en una parte, sobre todo esta, que es la turística, con la entrada hacia las Burgas, muy sensible al turismo? Se decidió internamente que una parte de ese sótano se dedicara a carga y descarga y aparcamiento de furgonetas. Vale. Y el sótano de este edificio pues se quedaría sin uso, al menos de momento. Y así se licita la obra, que en la licitación se le pide a las empresas concursantes que elaboren una distribución para este espacio, al margen del proyecto. Y entonces gana Acciona, y con esta solución, ¿no? En la que propone por aquí un pasillo, no sé, no entendemos muy bien por qué, pero bueno, es su solución. Y una de otras de las cosas que se están diciendo por ahí es que ¿por qué no se le dio a una empresa de Orense? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Tenemos la suerte de que vivimos en un Estado de Derecho y hay una ley de contratos del Estado que te obliga a que todas las contrataciones por encima de 18.000 euros pues haya que ser con arreglo a la ley, que las obras no se puedan ampliar indefinidamente y todas estas cosas, ¿no? Entonces ganó Acciona el concurso según marcaron en el pliego y bien. En el año 2020, vamos por el 20 ya, acordaros que es importante, empezamos la obra. Como cualquier edificio que se trata de rehabilitar, van apareciendo cosas una vez que excavas. Y una de las cosas que pasó es que al mes de firmar el acta de inicio de obras, pues apareció la pandemia COVID y resulta que toda la zona exterior del edificio estaba ocupada por una masa de gente importante, ¿no? O sea, estaban todos los puestos prácticamente ocupados. La policía le dijo que se fuera y salvo un par de familias que dijeron que no se iban de allí ni hasta que los echara la justicia, pues ahí se quedaron. Hubo que hacerles un recinto especial y bueno, estuvieron trabajando y tratando de demoler sin molestarlos mucho hasta que en el mes de, esto era febrero, hasta que en el mes de septiembre generaron un incendio. Entonces, pues vinieron los bomberos, la jefa de obras abrió la mandíbula porque tenían trampas por ahí, estilo Rambo. Bueno, una película complicada. Los precios del proyecto, del presupuesto, eran de 8 años anteriores. Entonces, evidentemente Acciona había aceptado ese presupuesto, pero al aparecer cosas diferentes, seguramente no sabéis cómo funciona esto. Cuando se hace un presupuesto de una obra pública, hay una medición de un trabajo y a esto se le pone un precio por metro cuadrado, metro cúbico, lo que sea. Entonces, la medición que se utiliza para pagarle a la empresa es la real, no es la que aparece en el presupuesto, pero al precio que aparece en el presupuesto. Entonces, al desfasarse tantas las partidas, pues resulta que aquí se genera un problema gordo y, bueno, la empresa podía parar la obra porque realmente no se podía hacer, o lo que pasó que redactamos un modificado, que fue redactar prácticamente otro proyecto, y por allí veo a la jefa de obra, que le agradezco mucho su colaboración en estos lindes. Redactamos un proyecto modificado que finalmente aprobó el pleno del Concello, y se logró hacer a precio cero. O sea, se hicieron estos cambios necesarios pues, sin aumentar el coste. Y otra cosa importante que pasó es que en la zona esta del edificio, esto es una roca que va cayendo para allá, muy dura, que ya lo sabíamos por el geotécnico, pero cuanto más bajabas,
las máquinas se rompían, estaba continuamente el soldador ahí, la única solución llegado a un punto era utilizar microexplosivos. Pero nos encontramos con esto, que el edificio en esta parte estaba sin excavar. Y esto es que se ve muy mal, yo creo, ¿no? Pero bueno, estos son, la cimentación se acaba por aquí, lo veis, esta línea, y a partir de ahí son piedrecitas que se van adaptando a la roca de abajo. Entonces, a nada que esto lo menearas, pues el riesgo era súper importante, ¿no? Yo creo que, lo puede decir Esther, que estuvimos varios días sin dormir, ¿no? Entonces, la solución que se adoptó, que también tenía un coste importante, fue hacer una pantalla de pilotes para contener el edificio. Los pilotes es como si haces una perforación con un taladro hasta una zona donde se empotra en la roca y después se rellena de hormigón. Entonces vas haciendo pilarcitos y después rellenas los espacios entre ellos, ¿no? El tema realmente es controlar la cimentación que no existía en todo el edificio del edificio histórico. Entonces realmente teníamos que hacer un muro pantalla de pilotes para luego poder seguir metiendo los microexplosivos, que se hicieron más de 900 microexplosivos, explosivos que realmente a los 40 metros ya no percibías que explotaban porque era dinamita en una pequeña dosis. De todas maneras, se llenó de sismógrafos el casco, sí, para controlar que aquello no se meneara. A 100 metros había un sismógrafo para comprobar que realmente los microexplosivos no iban a dañar los cristales de los edificios. Bueno, esto es importante conocerlo porque de ahí viene todo el problema que después se generó. Y por la parte interior, pues había unas cimentaciones también pegadas al muro bastante importantes porque en los años 70 se levantaron los forjados de las dos plantas, suponemos que por un tema de sumideros, y se hicieron soportadas en una estructura nueva, ¿no? Una estructura de hormigón que iba pegada al muro de piedra y aquí unas enormes zapatas. Entonces, lo vemos ahora en la planta. Vale. Este es el resultado. Esa parte, esta línea de puntos, sería la huella del edificio arriba. Entonces, si veis, aquí tenemos el muro de cierre y el muro de cierre pegados, y allí no pudimos pegarnos porque hay toda esa cimentación controlada, ¿no? Y el muro se viene por acá. Y de este lado, por aquí, ya están todas esas cimentaciones tan potentes. Entonces, el problema ahora de que no baja el ascensor hasta la zona de carga y descarga es precisamente esto, que al no excavarse eso, este ascensor de cabecera, el del punto rojo, no podíamos llegarlo abajo. Vale, esto también nos dio bastantes quebraderos de cabeza porque, claro, era un problema, ¿no?, importante. Se consultaron, pues, gente experta por todos los lados y, bueno, no le daban demasiada importancia. Entonces, para evitar grandes problemas, se decidió meter en ese mismo modificado, y a coste no mayor, una planta encima de la carga y descarga, que intermedia, sí, entre la plaja y la sótano, que es donde se ubicarían los almacenes y los obradores y toda esta cosa. Entonces, este primer ascensor, que va desde donde está la furgoneta hasta esa primera planta. Entonces tienes dos opciones: o llevar, si es una gran carga, y la mercancía a un proceso, de alguna manera, una clasificación o despiece, o no sé, o congeladores o algo de este tipo, o si no, si lo tienes que subir directamente al puesto, pues tendrías que recorrer con el carrito 9 metros hasta llegar al otro ascensor que ya te subiría a todas las plantas. Una cosa que sí que nos dijeron es que realmente las plazas, la mayoría no tienen este espacio, ¿no? Claro, aquí le estamos llamando carga y descarga. Realmente lo que se trataba es de que hubiera un aparcamiento para que, como están hoy en la Alameda, que no estuvieran ahí, ¿no? Y que la mayoría de los placeros más o menos pequeños o que están con mercancías del día seguramente descargarían por la puerta principal y subirían a su tal. Vale, yo creo que eso está más o menos claro por qué pasó. Otra cosa en la que se está incidiendo es que no hay agua, no hay luz, no hay saneamiento, no hay trafo, las ventanas no se abren, etcétera, etcétera. Vale, en esta, nosotros llamamos la oreja, en este trozo, aquí hay una sala que es un trafo de 630 cabeas, que es bastante grande,
y que es propiedad de Fenosa. Aquí hay una sala de aljibes de incendio que son obligatorios, con las bombas y para apagar un incendio. Aquí hay un almacén que se pone almacén, pero que podría destinarse a un cuarto de basuras pequeño porque tiene agua, luz, ventilación, etc. Y encima de esto hay un grupo electrógeno para que, si se corta la corriente, las cámaras de frío pues no se queden sin luz. Y al lado un cuarto de contadores con entrada por aquí, de agua y de electricidad, para que cada usuario contrate su contador y pueda llegar a su almacén y a su puesto, y que solo tenga un... Realmente hay un panel de contadores más que suficiente y además incluso con los puestos que existen ahora y que existirán. O sea que, vamos, pueden poner contadores ahí los que quieran, ¿no? Y otra cosa importante es esta zona que se creó aquí de otra entreplanta, en la parte de abajo, que es una losa que está sobre esto, en donde están las máquinas de climatización. Aquí parece que está vacío, pero esto está lleno de tubos con 2 máquinas súper enormes que para meterlas fue a la pera y que hubo que hacer virguerías para que no hubiera ninguna chimenea. Entonces, por normativa, pues hay una forma de que los aires puedan ventilar y coger aire en sitios a una distancia del uso de las personas. Entonces, están ventilando por las ventanas de aquí con lamas y realmente no se aprecia ningún tubo ni ninguna chimenea. Aquí hay una climatizadora. Aquí lo veis en negro porque este pilar es el que está sosteniendo todos los forjados y el muro de ascensores que está sosteniendo todos los forjados hasta arriba. Aquí una climatizadora que ocupa todo este hueco, que atiende a la planta primera y bajo cubierta. Y aquí hay otra exactamente igual o parecida, de tamaño, con recuperación de energía y tal, que atiende a la planta baja. Después, la planta en bajo cubierta tiene, además, un sistema de apoyo, porque, claro, tiene la incidencia de la cubierta y tal. Aparte de las máquinas, cada tubo que sale de la máquina tiene de sección 1 metro por 1 metro, con sus curvas y toda esta cosa. O sea que aquí prácticamente solo se puede entrar por este pasillo. Esto es importante, ¿por qué? Porque primero la gente que quiere utilizar el edificio, y uno de los puntos de discordia es que este ascensor no baja hasta abajo. Intentaron por todos los medios bajar hasta abajo. Todo el mundo al final consultaron a varias ingenierías que parece que le dijeron que era imposible. O sea que, vamos, imposible no hay, pero que no merecía la pena, que el coste iba a ser no sé qué. Entonces, ahora la cuestión está en que este ascensor dedicarlo a mercancías, para lo cual quitamos este pasillo de evacuación que evacúa esta planta, evacúa el fondo de la carga y descarga y evacúa el posible uso público que tenga esto. Eso es lo más importante. Como veis arriba hay 2 infografías que se hicieron, porque en un futuro podría el Concello dedicar esos sótanos que tienen unos pilastras que parecen grecorromanas, o sea, son pilastras de 1 metro por 1 metro de sección, con sillares de piedra enterizos, o sea, que son una preciosidad de pilastras, ¿no? Y ahí pretendíamos que, esas son las infografías, hacer una piscina, bueno, de estas oscuras, como las hay en Suiza, la de Zuntor y demás, que sería un poco en el termal. Esto lo hicimos, se les enseñaron a los políticos de turno y les gustó, ¿no? En su futuro. Bueno, de todas formas, pero no se llevó a cabo. No se llevó a cabo. Realmente esa salida de emergencia que está en la planta sótano también serviría a esa termal. Sí, porque esto necesita 2 salidas por la distancia. Si realmente anulamos esa salida de emergencia, que es lo que pretenden los placeros para meter ese ascensor de carga, realmente el edificio se quedaría un poco capadillo. Vale, aparte de eso, lo que queremos poner con todo este rollo que os estamos contando
es estas informaciones que salen que parece que es que no, se dice que no a todo. No, joder. Lo que se trata de manifestar, y tratamos de manifestar nosotros, que conocemos cómo se hizo esto, los problemas que se generarían con esas soluciones. Que, oye, que después, si se quieren hacer, pues nosotros acabamos la obra y tal. Pero vamos, el ampliar este ascensor, para hacer un ascensor de 2 metros, te cargas esta climatizadora. Ahora hay una solución que es poner otro ascensor aquí. Aquí, vale, aquí hay un hueco, sí, pero arriba solo hay este hueco, que es por donde van los tubos y está lleno de tubos. Entonces, el hacer aquí una intervención significaría tener que apuntalar todo el edificio porque vas a hacer un nuevo muro o quitar este pilar para poner otro ascensor y cargarte toda la climatización. Con lo cual, tiene el coste de la climatización y deja de tener la garantía de estas máquinas que están sin usar todavía, ¿no? Que sepamos que la climatización en un edificio ahora es un porcentaje enorme. O sea, realmente las climatizaciones ya se acercan al 25 al 30%. Si realmente anulamos la climatización y tienen que poner climatización nueva, lo que se ha invertido en este edificio, que son 3,5 millones de euros, pues seguramente habría que invertir otros 2 millones más en reformar esa climatización, aparte de lo que está diciendo Pedro. No, yo lo que creo que tiene que quedar claro es que nosotros solo ponemos las pegas que esto puede generar. Ahora, las decisiones que haya que tomar y lo que se quiera gastar es una cosa que no nos compete, ¿no? Yo creo que vale de rollo esto, porque si no, estamos aquí toda la tarde. Vale, otra cosa que aparece ahora es muy recurrente. No hay agua, no hay luz, no hay trafo. Bueno, trafo ya vimos que había, y bastante potente. Y además que va... ¿Cómo se quita esto? Va a abastecer a medio barrio, porque es un local que el ayuntamiento le cedió a Fenosa y al final puso un transformador enorme, del cual está colgada todas las instalaciones que sirven a lo público del edificio y posteriormente pues servirán a todos los placeros que contraten. De esa manera el edificio compra la energía en media tensión y la transforma. Vale, el saneamiento. Esto, las plantas interiores, esta es una foto de cómo están acabadas. Entonces, están rematadas las zonas públicas, las fachadas, los pasillos, etc. Y la zona donde se van a ubicar los puestos está sin tratar, sin poner el suelo, porque no se sabe lo que se va a hacer. Y sobre esto, por el techo, van todas las instalaciones de todos los tipos que se necesiten. Primero, el saneamiento. Si veis que tiene unos ramales con una tapa, pues esto sería para alimentar a los sumideros de la parte superior. Simplemente hay que hacer con una corona un agujero, que son losas macizas, y es bastante sencillo, y conectar ahí. El agua es todo este tubo negro, que también que veis tiene otros ramales cada cierto tiempo con tapones. Pues hay que contratar la luz y enchufarlo al grifo. La electricidad tiene su canaleta. El cable sí que no está porque no sabemos la demanda que va a tener cada uno de ellos. Si uno quiere trifásica, si no lo quiere. Nos dijeron gentes que ahora están haciendo mercados que prácticamente ahora no se pone trifásica en ningún sitio. En los estudios que hizo esta gente que presentó y que el ayuntamiento nos mandó a informar, parece que piden trifásica a todos. A lo mejor es cuando se enteren de lo que vale, pues ya no la quieren tanto, ¿no? No sé. Claro, el cableado trifásica puede suponer 3 veces un cableado normal. Entonces, cualquier placero le es mucho más sencillo, seguramente, el cambiar la cortadora y cambiar la trifásica a 2 fases y no meter unos cables ahí que es un coste increíble. Claro, como curiosidad, en el plan funcional que encargaron los comerciantes, se dice que la electricidad de cada uno va a costar 500.000 euros. Que sepáis que la electricidad de todo el edificio costó 150.000. Entonces parece un poco descabellado, ¿no? Pero no sé, se podría hacer. La cuestión de que por qué no está el cable es porque no se sabe, y cuando se intentó averiguar, pues se les puso fuera al electricista. Las telecomunicaciones igual, pues no sabemos el que va a contratar cable de telecomunicaciones o no, entonces está la canaleta, es meter un cable y punto. Vale. Los puestos, porque aquí
veis un tubo, que esto es la extracción de aire, porque al tener climatización, el aire se impulsa por las fachadas y se recoge por aquí, que se supone que en el centro de estas islas es donde estarán los compresores de las cámaras frigoríficas, que es lo que genera más calor, entonces se recoge el aire por ahí. De esa manera, pues los puestos no pueden llegar al techo, no pueden cerrar esa entrada de aire. Entonces, durante la obra, esto ya es curioso, ¿no? Hicimos una maqueta del tamaño, altura y tal, que tendría un puesto también para ver hasta dónde podríamos llegar al techo, y cualquier persona que maneje por aquí pues no vería todas ocultar esas las instalaciones que se acaban. Ya está acabando. Vale. Otra cosa que normalmente no se hace al acabar una obra, aquí, precisamente como faltaba hacer todo eso, hicimos esto, que es un póster enorme y que viene a ser un manual de uso, en el que primero se explica las dimensiones máximas de altura y de anchos que tienen que tener los puestos en esta parte y cómo funcionan las ventanas. Por obligación de patrimonio teníamos que mantener las carpinterías que hubo. Al final fue imposible y se hizo unas nuevas exactamente iguales. Se hizo una doble carpintería para que todas las fachadas que son de mucho soleamiento, esta que es oeste, esta es este y la otra es oeste, la otra está más protegida por todo el bosque y tal, tuvieran este vidrio exterior se calentara, lo cual tiraría del aire porque se deja una entrada por aquí y una salida por las lamas, ¿no? De esta forma, al haber esa corriente continua de aire y natural, la cara de la cámara de este vidrio está mucho más fría, ¿no? Se evita el efecto invernadero, o sea, con esta mini corriente de aire. Y luego realmente el vidrio climatizado de verdad está en el interior. Y se dice que las ventanas no se pueden abrir, esta sí se puede abrir. Se puede abrir, lo que pasa es que no tiene manilla, por seguridad, para que no ande nadie por ahí, pero se enchufa la manilla y se abre para poder limpiar, para ventilar, etc. Además, en esa cámara tan ancha y oculto hay un toldo microperforado eléctrico que se puede accionar independientemente y que quita el soleamiento directo. Bien, esto es aquello mismo. Ese toldo, al estar bajado, evita el 80% de los infrarrojos del sol. O sea que realmente es como si tuviésemos un edificio con mucho acristalamiento, pero sin el inconveniente de los cristales para verano. Eso conlleva un ahorro del 90% del aire acondicionado, claro. Vale, en este segundo dibujo se cuenta cómo es la detección de incendios de la planta bajo cubierta, que para evitar los detectores y las células normales se puso un láser que recorre toda la planta longitudinalmente, rebota en un espejo y lo vuelve a pillar. Entonces, si algo interrumpe eso, el humo o lo que sea, pues salta la alarma, ¿no? Entonces, bueno, para que se sepa, porque habitualmente eso no se ve. También sé cómo hay que salir a la cubierta, las líneas de vida, cómo hay que hacer, es que está todo escrito y no se ve, pero vamos, cómo hay que hacer salidas de humo, que no se hizo ninguna porque tampoco se sabe dónde van a estar y que realmente es bastante sencillo hacerla en el momento que se sepa dónde se va. Por dónde se sale a la cubierta, y estas son las características de los forjados, de cada uno de ellos, las cargas que admiten, etc. Y el tipo de hueco que se puede hacer en el forjado sin tener que recalcular nada. Aquí están todas las plantas rematadas y con todas las líneas de por dónde van las instalaciones para que se tenga claro por dónde va cada una. Ahí están marcadas, y en las mismas plantas con los recorridos de evacuación y los aforos máximos. Vale, y yo creo que no mucho más, ¿no? Vale. La obra, que también es otra cuestión que se dice, la obra se acabó en septiembre del 2024. Con todo ese follón se firmó el acta de inicio en febrero del 20, justo un mes antes de la pandemia, y se acabó, yo qué sé, agosto, septiembre, por ahí, del 24. Vale, sí, estaba bien. En enero, no, me estoy perdiendo.
Se acabó en septiembre, octubre del 22. En enero del 24, el Concello aprueba un modificado para hacer la urbanización exterior, que no estaba contemplada en el proyecto, pero claro, si no se hacía, el proyecto quedaba inhábil, porque no se podía evacuar, no se podía llegar, esto quedaba en excavación. Y la plaza no era accesible, que es el problema que le ponen ahora. Todos los puntos de la plaza, suponiendo que esa calle que baja con el 10% es una calle orensana, que efectivamente supera pero el resto de la plaza, todos los espacios públicos de la plaza son accesibles con el 6% o ascensores de minusválidos. Que se sepa esto, ¿no? Porque es uno de los problemas que se ponen y realmente no lo admitimos porque no es verdad. Claro, el edificio, la obra tiene que cumplir toda la legislación actual, lo que el problema viene fuera del ámbito, ¿no? Entonces ahí ya puede darse a la interpretación o a múltiples soluciones. El caso es que esta obra se acabó tenía 5 meses, se acabó en 5 y medio, una cosa así, en agosto del 24. Quedó rematado. Lo digo porque también parece como que se dilató, que nadie sabía. No sé, se están dejando caer cosas que yo creo que no tienen nada que ver con la obra ni con la ocupación del edificio. Claro, parece que hay un problema político, pero yo creo que no hay que culpar ni a la técnico municipal, ni a los arquitectos redactores, ni nada. Y más hablando desde el desconocimiento, porque a nosotros es la primera vez que nos dicen de contarlo. Desde que se empezó la obra, nadie preguntó nada nunca. Y solo recibimos críticas. Esto ya es rollo. Bueno, se acabó. Os vamos a poner un vídeo que, como es muy chulo, tan bajita. Nosotros somos conscientes de que estas cosas son bastante rollo. Un amigo que era psicólogo decía que para los discursos, cuando una persona da una conferencia, el auditorio reacciona de distinta forma. Los 20 primeros minutos están atentos a lo que dicen. Después de los 20 minutos, los 15 minutos siguientes están pensando a ver cuándo acaba este coñazo de tío. Y a partir de los 20 minutos siguientes se acuerdan de la familia del conferenciante porque no acaba, ¿no? Nosotros somos conscientes de esto y intentamos mitigar esto con la imagen de las fotos, ¿no? Una de las principales ventajas que yo creo que tiene el edificio ahora es que los puestos no tapan las fachadas. Entonces el recorrido de la gente que anda por la plaza puede ver la calle, ¿no? Y realmente los puestos se quedan en el interior, que es como tiene que estar. Como veis, los pasillos son perimetrales, hay un pasillo central y los puestos estarían en esta especie de balleras. Los puestos serían circulares, el mostrador sería en el perímetro y la parte interior, que es enorme, pues sería como almacén o neveras de los distintos puestos, ¿no? Hay una cosa que pasa que vamos a ver la iluminación. Ahí. La iluminación exterior de esas pérgolas y está como más o menos difuminada para no meter grandes focos, ¿no? Eso va con la iluminación pública de la calle. Vamos a parar, si no, esto está aquí de continuo. Es que os puede llamar la atención que se buscó no iluminar el edificio directamente desde el exterior, ¿no? Como era una técnica antigua, yo creo. Entonces, con esos grandes focos desde el suelo y tal. Aquí buscamos iluminar el perímetro de las ventanas. Entonces, hay una luz lineal que recorre el dintel de la ventana por el interior, una tira de LED que es muy barato de mantener, entonces de noche eso se ilumina y hace como el negativo del edificio.
Bueno, y con esto se acabó. Os ponemos en bucle las fotos porque también son muy chulas. Pues un poco se ve la evolución y que bueno, que no fue una obra muy sencilla por toda la problemática que tiene, como tiene habitualmente un tipo de edificios de estos, ¿no? La foto tiene 4 segundos. 1 segundo es para verla, 2 para analizarla y 2 para meditar con ella. Y luego ya pasa al siguiente. No, quiere decir que el edificio, bueno, pues tiene una construcción propia de los años 30 y claro, muy deficitaria de dinero. Entonces, según iba subiendo, veías que los muros iban siendo más finitos, ¿no? Hasta que encontrase con los pináculos estos que hay allá arriba, que parece como que estaban sostenidos. Al final le pusimos un anclaje para evitar el vuelco, ¿no? Pero estaban forrados por detrás de ladrillo, ¿no? O sea, parecía que era piedra, pero eran muros. Las pilastras de fundición de Malingre de los años 30, que estaban muy deterioradas, pero lo restauró un metalista de Carballiño, y se lacaron y se aprovecharon donde se podían aprovechar, que es simplemente para sostener el bajo cubierta, porque claro, por resistencia no nos daban utilizarlas como estaban. Y era lo que veis en esa foto del bajo cubierta, que es un bajo cubierta extra, que es unos metros cuadrados que además añadimos al edificio, ¿no? Si queréis hacer alguna pregunta, Dura 20 minutos. yo creo que de la charla que dimos, pues hay muchas cosas que quedan así en el tintero, porque si no sería muy farragosa, ¿no? Y bueno, si os podemos aclarar algo, pues encantados, ¿no? ¿Sabemos el espacio disponible para cuántos puestos está? ¿Cuántos pueden ser ocupados? Pueden ocupar 900 metros cuadrados. 900 metros cuadrados. El número de puestos no sabemos. O sea, No sabemos, porque tampoco sabemos los que va a haber. Hay muchos puestos de los que están ahora que tienen intenciones de marcharse. Otros que están... No nos compete. Ese es un poco del plan sectorial de ellos mismos, que yo creo que tienen que encargarlos, y mejor que lo encarguen a una empresa especializada. Son empresas especializadas que en el tema de los placeros es un tema conflictivo, y son empresas que siempre tienen un psicólogo en el equipo, ¿no? No, el espacio disponible para puestos es de 900 y 940. Si te tienes a lo que marcaba IKEA de puestos de 40 metros, luego de 20 metros, priorizando el mostrador, ¿no? A más superficie, pues cabrían del orden de 45 o por ahí. Los que estaban antes tendrán derecho. Es cuestión del ayuntamiento y de ellos, Me nosotros. parece que las relaciones son bastante malas, ¿no? Y no sé, y hay un conflicto entre el alcalde, la corporación y los placeros, no sé. Los partidos políticos parece ser que toman parte. Yo creo que a nosotros nos hubiese gustado en cualquier momento que los partidos políticos nos hubiesen llamado y que nos hubiesen pedido una explicación de cómo estaba esto, porque yo creo que si nosotros somos los padres buenos o malos de la criatura, sabemos bastante más de cómo está la criatura que mucha gente de fuera, ¿no? Y curiosamente no nos han llamado nunca. No, nos extraña. El único que nos ha pedido un poco de explicaciones por primera vez después de 2 años es Moncho, cosa que le agradecemos, ¿no? Que podamos aquí pues dar esta explicación. otra pregunta. ¿Qué dificultad técnica puede haber en que, decididos los puestos que van, en conectar todas estas cuestiones de agua, luz, que se dice? Es como cuando haces un piso, lo tiras entero, ¿no? Tú compras un piso en Juan 23 y dices, pues me lo cargo y me voy a hacer mi división. Pues no es lo mismo. Haces tus divisiones y conectas la luz. O sea, el saneamiento va por debajo, ¿no? Para tener pendientes, ¿no? Entonces tú haces aquí en Talato y 150 luz, que si no quieres trabajar, bajas el tubo y lo vas a ese tubo, a ese ramal que estaba tapado. Cosas y no. Si necesitas más, podrás hacer. Estos son los pilastras. El agua exactamente igual, también las conexiones lo bajas a cubrir, tienes que tener un contador y que el agua te da agua.
la electricidad 3/4 de lo mismo. Es que nadie les ha explicado, porque la gente hoy me decía lo que día noche. Yo le he dado vueltas a toda la plaza y no hay ni una sola rampa para subir. Es que no necesitas, Claro, tienes ascensores para minusválidos, tienes dos para Es que público, tenía que haberles, claro. tienes un ascensor de montacargas. Ellos dicen que hemos corregido el proyecto porque en lugar de montacargas pusimos un ascensor. La diferencia entre un ascensor y un montacargas es que el montacargas solo sirve para llevar carga, entonces no tiene botonera dentro. Entonces tú metes una carga, le das al botón y sube. A nosotros nos parecía interesante que si algún placero sube con la carga, que pueda subir dentro del ascensor. Por eso hemos cambiado y en lugar de montacargas hemos puesto ascensor, que yo creo que es una mejora fundamental, vamos, pero estaríamos dispuestos a quitar las botoneras y transformarlo en montacargas perfectamente. Para que os hagáis una idea, nos encargaron en su día el traslado de la plaza y efectivamente María, que está allí, hizo de psicólogo hablando con los placeros. Costó bastante ponernos de acuerdo. Pero bueno, luego el edificio se hizo, pero el traslado de los placeros se hizo en un mes, que fue el cableado, la construcción de las cámaras frigoríficas y tal, o sea que eso es una cosa rapidísima, rapidísima. Nosotros sabemos que la instalación de una plaza, una vez hecha en la instalación tal como está ahora, pues anda entre 700 y 800 euros metro cuadrado. O sea que realmente los 900 metros cuadrados que tenemos de puestos, pues no tendría que gastarse más de... no llegaría a 1 millón de euros. No los 7 millones que decían que había que costaría, ni 1,5 millones, ni es una cosa que es un... Claro. Ahora, si quieren hacer una pasarela, si quieren reformar un ascensor en una zona en que es muy conflictiva de reformar, porque además tienen que cepillarse el aire acondicionado y tal, no sabemos lo que va a costar, claro. Yo, una queja que oí directamente de los placeros es que no hay baños públicos suficientes para los turistas. Claro, es que esta plaza no está para que tengan sus autobuses de los turistas a la plaza. Es una queja directa de... Sí, eso no está. Pero bueno, dentro de la entreplanta, de la planta baja, hay unos servicios para placeros que tienen como 8 aseos. Si realmente ellos renuncian a eso y 2 de minusválidos, le pueden también dejar esa planta de aseos para los turistas que vienen, claro. Si el autobús viene y aparca adelante. Nosotros dimos la dotación de aseos convencional y normal. No sé si lo habéis oído. Sí, en un edificio público. Sí, llevamos 10 años oye. Llevando. Realmente ya tenemos mucho callo en los oídos. Lo que pasa es que como buen criterio nunca hemos respondido porque creemos que el responder es enseñar más esto, ¿no? Y volver más la polémica y no nos interesa. Nosotros esto lo hemos tratado de explicar lo más aséptico y profesionalmente que podemos para que no haya ofensas y que la gente no se siente insultada. La verdad es que estamos contentos con el proyecto tal como ha quedado. Tiene una serie de mejoras importantes que ahora que se habla del bioclima y tal, creemos que es una plaza que se va a calentar con un mechero y enfriar con un cubo de hielo, o sea que climatológicamente va a funcionar de maravilla y no sé, nos parece injusto todas las críticas que está recibiendo la ampliación esta. Y otra una pregunta, respecto al otro espacio que no va a ser para placeros, de ocio, ¿hay algo determinado de que va a ir ahí? No, nosotros hicimos unos 3Ds de una piscina que es una piscina oscura, que está flotando el agua en esas pilastras grecorromanas, ¿no? Y luego hay una zona entre planta arriba pues para tratamientos de agua termal y demás, ¿no? O sea que sería posible eso, hacer en las burgas con el agua excedente que viene de las burgas, que es un agua caliente, o sea que ahí tampoco tendríamos coste. Pues hay locales de restauración y demás. Eso sería en la planta de arriba de todo. No. Esto es en el perímetro que no se construye. Ah, bueno, eso es decir que... Claro, porque ahí el agua caliente que llegaba a los lavaderos seguirá habiendo... Hay un excedente muy grande que realmente nosotros le hemos registrado en una arqueta afuera por si realmente algún día quieren utilizar. Un excedente de agua caliente, sí. Para la piscina. Por ejemplo, para la piscina, sí.
Una curiosidad. Al levantar la actual nave de la Alameda, presuponéis que la Alameda haya que reformarla completamente. No, creemos que no. El pavimento está protegido, ¿eh? Se puso un pequeño porespán y un plástico, entonces se hizo una solera encima de eso. O sea, que cuando se rompa la solera de lo que es el mercado provisional, el pavimento va a estar intacto. Sí. La entrada de camiones y eso no Eso está afectando a la zona del paseo de tierra, que realmente ya está machacado y si era machacado tendrán que rehabilitarlo algún día, ¿no? Poniendo una tierra de miga decente y tal. Pues ese, si no lo abren, se irá deteriorando, claro, si no se usa la plaza. La plaza, el problema es que todos los aparatos de aire acondicionado tienen una garantía y un plazo. Entonces, yo sé, dentro de lo que pasó con la Plaza del Puente, como estuvo cerrada pues 8 años, dejó de tener garantía y dejó de funcionar incluso. Entonces, esto corremos el riesgo, ¿no? De que... Pero bueno. A mí, yo creo que aquí hay representantes políticos, algunos de ceros y la sociedad civil. ¿Por qué no se busca un consenso sin...? Yo creo que se oye perfectamente. No se oye. Pero esto ya es una opinión personal, ¿no? O sea, el esfuerzo que hicimos todos los enesanos a base de poner el dinero, porque nos gastamos ahí 5,5 millones, casi 6. Vale, pues hay unos contratos, pero ¿por qué no se ponen sobre la mesa y no se habla de una manera razonable, sin entrar en las redes sociales, sin insultos, preguntando, contratando a un experto, igual que se gastó un dineral en contratar a una empresa vasca para que hiciera un estudio de mercado y dio todos los señalamientos de cómo estaba el mercado en ese momento y con las posibles ventajas que podía tener intervenir ahí? Pues alguien que sea, digamos, externo, no estar buscando siempre mis amigos, porque hasta ahora nosotros lo sabemos porque hay varios borradores que tampoco son proyectos definidos y que el ayuntamiento nos los manda a informar, ¿no? Para que, y claro, el informe pues es a raíz de lo que os contamos, esto de que querer poner un ascensor aquí, romper allí. Le digo, bueno, no sé, hay gente que nosotros hablamos con ella y que nos dicen que la plaza se puede usar perfectamente ya, desde ya, hay que construir los puestos y punto pelota, ¿no? Y que si en algún momento se ve un defecto, como se ve en todos los mercados, y por ahí había una persona que hace mercados frecuentemente, si se nota alguna carencia, pues también se puede intervenir en ella, ¿no? Sin necesidad de poner en cuestión todo el equipamiento, ¿no? De hecho, unos meses antes de trasladarse a la Alameda, pues la Xunta subvencionó un ascensor que cuando lo fuimos a demoler está nuevo, sin usar. Entonces, no sé, hay como... No sé, lo digo sin acritud por ninguna parte, porque ya veis que nosotros recorrimos todos los partidos políticos, ¿no? Desde el Bloque, después el PSOE, después el PP, ahora Democracia Unida. O sea, no sé, hay como unas inercias ahí de todas las partes que a lo mejor esto ya es una cosa personal y a lo mejor un poco filosófica de decir, vamos a buscar a alguien de fuera, de Ciudad Real, por ejemplo, que sepa de esto, coño, y que nos diga qué hay que hacer aquí. A mí esto me recuerda a la Ciudad de la Cultura de Santiago. Cuando se proyectó la Ciudad de la Cultura de Santiago, la Xunta de Galicia nombró a un equipo que era el que iba a supervisar el proyecto de Piteresima en Nueva York. Ese equipo, que era un equipo especialista, me nombró a mí como arquitecto consultor para realmente informar a medida que se iba desarrollando el proyecto. Cuando llevaba un año viendo los proyectos que hacía Piteresima, hice un informe al equipo que me había contratado diciendo que eso era imposible. Realmente la Ciudad de la Cultura no iba a costar 3.000 millones de pesetas, sino que iba a costar como del orden de 5 o 6 veces más. Y luego realmente la realidad me dio la razón, porque solo con la estructura ya se había gastado el doble que habían presupuestado para.
como realmente Peter Esiman era consciente de que mis informes eran negativos y tal, pues me dijo el equipo, mira, lo mejor es que Peter Esiman, para seguir con el proyecto, ha dicho que tienes que marcharte. Y yo me fui encantado a descansar, porque dije, bueno, otros vendrán y arreglarán esto. La Ciudad de la Cultura pasó por todos los partidos políticos. Lo encargó Fraga, luego estuvo con el bipartito. Nadie se atrevió en su momento a cuestionar aquello que era un disparate total. Y así fue. Entonces, claro, no lo pueden achacar a nadie, porque son todos, entre todos la mataron y todos son culpables, ¿no? Y yo creo que en esto ahora mismo está pasando eso. O sea, los partidos políticos, ninguno, ni el Bloque, ni el PSOE, ni el PP, nos han dicho qué pasa aquí. Porque podían habernos dicho, oye, vosotros que sois los padres de esto, y contarnos a ver qué pasa. Y nosotros le hubiésemos contado el proyecto y le hubiésemos dicho qué es lo que falta. Que hay un ascensor que realmente es un pequeño inconveniente, que sube del sótano a la planta. Efectivamente, claro, un señor no puede ir con media ternera al hombro con un ascensor y buscar el otro, pero ya hay unos carritos que son homologables, que va el señor en el carrito y no pasa nada porque pare un ascensor y ande 9 metros. O sea que realmente yo creo que es un inconveniente muy menor, pero muy menor, para que realmente esto, que no se tengan que gastar 2 o 3 millones de euros más en realmente subsanar este problema, que yo creo que no es tanto. ¿Y el inconveniente de la famosa pasarela que quieren hacer? La pasarela tiene muchos problemas, vamos a ver, tienen que apoyarlas, no sabemos qué es lo que quieran hacer. 80 años la gente va a comprar Plaza de Abastos y las amas de casa, o los ahora amos y amas de casa, no se quejaban por subir el carrito y esa rampita. Ya, pero en el exterior sí que hay un problema porque el pavimento está bastante deteriorado, ¿no? Entonces las aceras tienen las piedras. Eso es otra cosa. Claro. Pero te lo digo porque en mi familia pues hay gente en silla de ruedas eléctricas y por ahí no puede pasar, no puede cruzar. Pero vamos, eso lo que dices tú se arregla con una plataforma única, porque es una calle bastante ancha, ¿no? Pones todo a nivel, porque la gente circula perfectamente. ¿Qué pasa? Esa pendiente tiene pues un 10%, 10 y algo, ¿no? Que es un poquito más que la diagonal de la Plaza Mayor, que sube todo el mundo y nadie necesita nada. Pero para solucionar ese problema y que sea más cómodo, pues hay otras soluciones que no violentar el edificio de esa manera. Porque además, pero bueno, esto es una cosa que está fuera de nuestro ámbito, ¿no? Pero es una pasarela que no está en continuidad con la calle de Tor Marañón, que tú vas a tener que recorrer una acera de 1,5 metros, con los coches pasando a toda leche, y con los charcos, es que tenéis que pasar por ahí, ¿no? Y cuando llueve tenéis que poner paraguas así. Y es una pasarela que al entrar en el edificio violenta espectacularmente la ventana más singular que tiene el edificio. Hay que romperla. Hay que romper. Es Y una pasarela. no genera una gran ventaja porque además también aparece en la planta 1. Bueno, Y en la planta 1 llegas a sus puestos y después te tienes que mover otra vez en vertical. nos parece una idea también descabellada, desde cualquier punto de vista estético, ético y profesional, ¿no? Y técnico. Hay otra solución, si quieren realmente mejorar esto. También la gente podría venir por Dr. Fleming, que tiene una pendiente cero y es perfectamente accesible. Orense es una ciudad que está en una vaguada del río, ¿no? Entonces, claro, tiene calles con mucha pendiente. Efectivamente. La solución más sencilla para solucionar ese problema es en la esquina de la calle que baja, pegada a la Alameda y Progreso, poner un ascensor que baja una planta. Es otra solución, Y que realmente que no es tan violento. Con el carrito, no sé qué. Y es una solución que cuesta el 10% de lo que costaría la pasarela. Y La pasarela además tiene un problema estructural, porque donde la tienes que apoyar no se puede, porque están los sótanos, está toda la ampliación. Entonces no la puedes apoyar en el edificio, aunque soluciones siempre hay, ¿no? Te viene Calatrava, te pone ahí un cachazo y ya está, pero en el edificio de piedra no lo puedes apoyar, en el vuelo del puente tampoco, entonces sí. Pero bueno, esto ya es otra historia. Estos son los aseos.
Venga, pregunta. Tantas cuestiones que hay en las redes y aquí. Son políticas. Diga, en inglés no, ¿eh? En inglés no. No, tengo la suerte que estuve con Pedro hace 3 años, finalización de la obra, y 2 horas en este edificio. Es buenísimo. Y mucha gente ahora está criticando que quiero el parque es para el público. Quiero el parque volver para el público. Realmente de pena es el público es no aprovechando este edificio. Hace 3 años todo es listo. Todo. Sí. Estuve en todos los baños de ascensor, de duchas, increíble. La parte arriba tienes mucha potencia para conciertos y de terraza, en la parte de atrás, sótano, de piscina, de potencia para... Wow. Sí, yo creo que es un equipamiento bastante completo. Realmente de pena es el público no está aprovechando y esto. Un poco lo que nos decía la gente de... Y quiero dar gracias por este edificio, porque tú solo recibo críticas, pero tiene una magnífica obra aquí. Enhorabuena. Gracias. No sé qué decir. Que realmente gente que conocemos que se dedica a esto de organizar mercados y de marketing. Bueno, en la época que hicimos el proyecto nos fuimos a Barcelona. En Barcelona, bueno, pues es la cuna de los mercados urbanos, ¿no? Y no hay ninguna persona que viva en el núcleo central de Barcelona que no tenga un mercado a menos de 500 metros. Eso significa muchos mercados, ¿no? En aquel momento estaban rehabilitando 42 mercados, ¿no? Y no eran todos los que tenían. La forma de rehabilitarlos era vaciarlos y hacer una carpa, pero una carpa de verdad. El edificio que está en Alameda no es una carpa, o sea, tiene una estructura metálica, un cierre, una fachada, tal. No, aquello era una carpa y de lona, y ocupaba una calle del ensanche. Y en un caso determinado, en la plaza de San Antonio, ¿no? Aquella que era tan grandísima que ocupaba una manzana entera, la tenían que desalojar los fines de semana para que los autobuses pasaran por el medio. O sea, es bastante más complicado que aquí, ¿no? Y claro, era un problema importante y todas estas cosas se las sabían de memoria, ¿no? Y toda esta gente nos decía que aquí el problema es mínimo porque en realidad son 40, 45, 50 comerciantes, que es más fácil de ponerse de acuerdo. Por ejemplo, la Plaza de Santiago tiene 320 y tantos. No tiene carga y descarga. Está en medio del casco histórico. O sea, no sé. Que estamos a lo mejor complicándonos la vida demasiado para utilizar esto, ¿no? Nos decía este Pepe... Estamos entrando en las opiniones personales y a lo La mejor... persona que llevaba la restauración de los mercados en Barcelona, que era un especialista a nivel internacional. Incluso había asesorado a administraciones como Moscú y Nueva York. Lo llevaban él porque tenía mucha experiencia. Y nos decía que la solución de los mercados... Claro, los mercados triunfan tanto en Barcelona porque allí está prohibido que se ponga un área de grande superficie. O sea, los gadis y los mercadores y tal, allí no se pueden poner. Allí funcionan... Se ponen dentro del mercado si quieren, ¿no? Aquí también se le propuso eso, los placeros se negaron, efectivamente, porque realmente iban a competir. Nos decía el Pepe que ellos lo solucionaban de la siguiente forma. Había un mercado, que era un mercado histórico que había que reformar, entonces iba a costar un dinero. Entonces hablaba con los placeros. Bueno, aquí hay 80 placeros. Los llamaban y decían, ¿ustedes quieren seguir aquí o quieren marcharse o quieren volver? Si quieren marchar, le pagamos, por ejemplo, 25.000 euros y se van. Y si quieren volver, tienen que pagar ustedes 50.000. Y dice que funcionaba como un reloj. Que volvía la gente que realmente tenía mucho interés y la gente que no tenía interés se marchaba. O sea que entonces eran mercados absolutamente vivos y potentes, ¿no?
Y dije, bueno, yo creo que esto en nuestra Galicia va a ser difícil que se pueda hacer esto, ¿no? Ya. Están acabando las fotos, ¿eh? Estos toldos microperforados que están en el efecto invernadero entre las dos ventanas son unos toldos que pueden funcionar con unas células fotoeléctricas y en cuanto salga el sol en verano bajan y cuando se oscurece suben. Entonces son unos toldos que además, al ser microperforados, que evitan el 80% de los infrarrojos, tú puedes ver perfectamente el exterior. O sea, es como si fuese un velo que te permite ver el exterior y entonces no te da esa sensación de claustrofobia, ¿no? De un espacio cerrado. También nos decían que no se podía ventilar. Sí se puede ventilar, porque en cuanto abres las ventanas de dentro, que son practicables, la carpintería de fuera es autoventilable, porque entra el aire por abajo y sale por arriba. O sea que realmente el espacio público se puede ventilar perfectamente. Son bulos que yo creo que la gente también los inventa y los propaga porque no son conscientes de la realidad, ¿no? Y si nos hubiesen preguntado, si lo hubiésemos explicado perfectamente, que no tenemos ningún inconveniente. Bueno, lo que sí se merece un aplauso son las fotografías de Marc, ¿no? Desde lo que ayuda. Que no pudo venir.